Buenos días. ¿Es pecado la depresión? Ese es nuestro tema de hoy. Bueno, podemos asegurar de manera rotunda que la depresión en sí misma pues no es pecado. El pecado se puede generar durante un episodio de depresión. Es decir, lo que nosotros hagamos, obremos, pensemos, eso se puede generar acciones, sentimientos malos cuando estamos en la depresión, pero en sí misma no lo es. Algunos cristianos afirman que un cristiano, así como ustedes, como yo, nunca puede deprimirse. Así dicen. No, un cristiano verdadero nunca puede deprimirse, a menos que esté viviendo en pecado, dicen. Esto tampoco es verdad. Elías se deprimió por temor a las amenazas de una señora, ¿se acuerdan? Moisés se deprimió porque el pueblo de Israel no respondía a las instrucciones de Dios. Jeremías igual, Jonás y muchos hombres en la Biblia se deprimieron por las circunstancias que estaban viviendo, que los afligieron, pero no porque necesariamente estaban en pecado. Fíjense que afirmar que la depresión es un pecado daña a las personas que están deprimidas, porque no necesariamente se deprime una gente, mejor dicho, no necesariamente una persona cuando está deprimida es porque ha pecado, no. Sin embargo, hay problemas de tipo físico que tenemos que contemplar y que incluir, porque muchas veces el cerebro, el ser humano, acuérdense que el pecado afectó la humanidad, la naturaleza humana, el cuerpo humano, y de ahí se generaron las enfermedades de todo tipo. Incluye que el cerebro a veces no funciona, no genera los químicos que normalmente lo hace para que funcione bien el cerebro, y hay unas bajas tremendas. Entonces, se deprime más una persona que sabe que no porque necesariamente está en pecado, pero que no entiende por qué. Bueno, hay que contemplar la asistencia médica ahí. Cuando hay fanatismo religioso, también se daña a las personas que se deprimen por causas físicas. Es un extremo decir, te falta fe si vas al doctor. Es un extremo, porque si te cortas cuando estás ahí cortando la cebolla y te cortas, pues no puedes decir, ay, no voy al médico porque es pecado, ¿verdad que no? Bueno, pues es que hay que atender el cuerpo, y los médicos, Jesús dijo, los enfermos necesitan médico, avalando que Dios de alguna manera pues permitió esa profesión tan noble. También es un extremo decir que es pecado ir al doctor. Esos son extremos, fanatismos que no deberían de ser en la vida de los cristianos. Hay quienes pueden tener severas crisis de depresión, sin duda, por un problema físico. En estos casos, vuelvo a repetir, sí se recomienda el tratamiento médico. Fíjense, en alguna ocasión yo traté un asunto, una familia que tenían un hijo, y este niño se veía triste, no jugaba, no compartía con los amiguitos en la escuela, y lo veían, se preocupaban los padres y vinieron conmigo pidiendo oración. Y cuando yo estaba mirando al jovencito, lo miré y fue una impresión del Espíritu Santo. Yo le dije,
él no está enfermo. Dice, no está enfermo. Pero yo tenía yo pienso que fue el Espíritu Santo que me dirigió allí. Y le dije, mire, voy a orar por su niño. Sin embargo, les voy a pedir que lo lleven al médico. Lo llevaron al médico. Después de unos meses, se acercaron conmigo y me dijeron, pastor, fíjese que le detectaron, o sea, él se deprime, el jovencito se deprime, no le dan ganas de nada, y le detectaron que le hace falta un químico que su cerebro no está generando. Entonces se deprimía el niño. Dice, pero ya lo están tratando y lo están medicando. Entonces, sin duda que hay casos así, que no es la gran mayoría, pero sí existen este tipo de casos, y es conveniente buscar ayuda médica. Ahí la falta de conocimiento y de entendimiento en esto ha provocado que algunos cristianos, cuando ven a alguien así que tiene reacciones pues no naturales, no normales, hasta demonios le inventan que tiene. Hay gente posesionada, pero no es lo común. Yo mismo he tratado a través de los años casos de posesión demoníaca, pero en otros son desequilibrios que tienen que ser tratados. Pero la mayoría de casos que he tratado de tristeza y depresión en los cristianos salen a las 3 semanas, un mes, superan eso. ¿Sí? Entonces, si usted está en una situación así que no le hayan, que no, por más que pone su fe en el Señor y todo, puede ir con el médico, porque quizás necesita atención médica. Ahora, dijimos que la depresión no es pecado en sí. Sin embargo, y aquí entramos en el tema a donde yo quiero llegar. Sin embargo, sí hay ocasiones en las que un cristiano se deprime profundamente por haber pecado. ¿Encuentra la diferencia? O sea, la depresión en sí misma no es pecado, pero el pecado en nuestras vidas nos puede llevar a una profunda depresión por la culpabilidad que sentimos, por el dolor de haberle fallado a Dios y a los demás, y puede hundir a un cristiano en una profunda depresión. Vamos a ver el caso del rey David. David cometió un grave pecado. Tomó una mujer que no era la de él. Se vio involucrado en esta relación ilícita. Quedó embarazada la mujer. Se llamaba Betsabé. Y para tapar su pecado, puso al marido de ella al frente de la batalla con la intención de que lo mataran, como efectivamente sucedió. Transcurrió todo un año en el cual el rey David trató de esconder su pecado, soportando la condenación que eso le producía, la culpabilidad que producía en su espíritu, en su ser, en su alma. ¿Qué sucedió? Empezó a hundirse emocionalmente, al grado de caer en una depresión profunda. Aquí sí fue por haber pecado y por haber tratado de esconder su pecado y por no confesarlo. Eso sí es algo real. Por ejemplo, en el Salmo 32, versículo 3, aquí vemos a David confesando algo que mientras él no confesaba su pecado, él estaba hundido, se estaba secando. Dice el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, o sea, de confesar su pecado, mientras callé, guardé silencio, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, o sea, había un gemido de dolor, de sequedad, de envejecimiento en sus huesos, de dolor espiritual, moral, y que repercutió en su físico.
El versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, el espíritu redarguyéndole y él con la condenación, ¿sí? Al no confesar su pecado y su conciencia lo recriminaba. Y luego él añade en la segunda parte del versículo 4: se volvió mi verdor en sequedades de verano. No hay algo más hermoso que ver un campo verde, ¿sí o no? Pero ahorita, por ejemplo, aquí que es tiempo de estiaje, que es tiempo de secas, no llueve, salgan al campo. Yo acabo de salir la semana pasada a un pueblo y vi los campos, sequedades de verano, todo seco, marchito. Y así se sentía David, y así siente un cristiano que comete algún pecado, que sabe que violentó la palabra de Dios, pero no lo confiesa y lo guarda, lo tapa, lo encubre, miente para protegerse y se empieza a secar. Y al rato parece una pradera con todo seco. Y así se sentía David. Pero un día el rey ya no pudo más, porque llegó un profeta y le dijo: mira, de parte de Dios, tú has hecho esto y esto. Entonces, al verse descubierto, él siguió luchando en su corazón, pero un día ya no pudo más. Deprimido, triste y abatido, buscó la paz en su alma. ¿Cómo? Buscando a Dios, confesando su pecado a Dios. Y de allí surgió el Salmo 51, que es un salmo que ha traído mucha paz a millones de cristianos en la historia del cristianismo, que se han deslizado, que han pecado. Y en este salmo encuentran una guía de confesión para volver a tener la paz y volver a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Salmo 51, versículo 1, David comienza a confesar y le habla a Dios, porque contra él había pecado, y le dice: ten piedad de mí, apiádate de mí, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y le pide algo tremendo, le dice: borra mis rebeliones. No hay algo más reconfortante en el alma de un cristiano y de cualquier persona, el saber que Dios puede borrar todas sus rebeliones. Alguien ha dicho que la mejor terapia para el ser humano es saber que Dios puede borrar sus rebeliones. Él continúa en el versículo 2: lávame, dice, lávame más y más de mi maldad, de mis acciones malévolas, de avaricia, de rencor, de lo que tú quieras. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que no hay hombre que nunca peque. Todos pecamos. El problema no está en pecar, porque nuestra naturaleza tiene esa inclinación. El problema está: ¿qué hacemos cuando pecamos? Si lo guardamos, lo aumentamos o lo confesamos. Y aquí David está confesando su pecado. Ahora, en el versículo 3, David hace algo muy importante. Leo: porque yo, dijo David, reconozco mis rebeliones. Yo reconozco. Uno de los problemas más comunes y de los rasgos más comunes de los seres humanos es que no reconocemos lo que hacemos, lo que decimos, nuestras acciones, y siempre le echamos la culpa a los demás. Oye, ¿por qué eso? No, porque él, porque ella, porque el policía, porque el vecino, porque el pastor, hasta uno lo involucra. Sin embargo, David dice: yo reconozco.
Hermanos cristianos, yo les animo a que dejemos de echar la culpa a otros o a las circunstancias y reconozcas tú tu envidia, tus celos. Reconoce que está en ti, que en ti está el problema. Entonces David hace esta confesión que es muy importante. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A donde él miraba, si él giraba a la izquierda, ahí estaba su pecado, porque lo traía en la conciencia. Retrocedía, caminaba hacia el frente, hacia su izquierda, su pecado siempre estaba enfrente de él. Y lo mismo nos sucede a nosotros, hermanos. Y la sabiduría de Dios nos dirige hacia el reconocimiento por bien nuestro, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro estado de ánimo. Porque aquí vemos a David profundamente deprimido. Mientras callé, me envejecí. ¿Has visto gente que andan los 40, 50 y se ven súper acabados? Casi siempre cuando se comentan este tipo de cosas, oye, ¿cómo estás? No, bien. Ay, pues no te ves muy bien. Y yo he escuchado que la gente comenta, no, pues es que la vida que he llevado, pues qué vida, tú sabes, pues bien desordenada, todos secos, mal, emocionalmente destrozados y constantemente deprimidos, tristes, sin el gozo del Señor, porque todo eso se pierde porque el pecado nos lo roba. Sigue diciendo en el versículo 4: contra ti solo he pecado. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que dice que volvió en sí después de haber abandonado el hogar, gastarse todo el dinero, se dio una vida que según él decía disfrutar, pero se dio cuenta que había cometido graves errores? Y un día dice que volviendo en sí dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado fundamentalmente es una agresión a Dios. Es una ofensa en primera instancia contra Dios. Obviamente pecamos también contra el prójimo y también pecamos contra nosotros mismos. ¿Sí? Y David dice: contra ti solo he pecado. Eso es muy importante, tener en cuenta que es violentar la palabra de Dios, violentar la voluntad de Dios, hacer a un lado, no tomar en cuenta a Dios. Y él dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Al fin, después de un año y estar todo seco y afligido y deprimido, comienza a reconocer: he hecho lo malo delante de tus ojos. Algo que constantemente olvidamos es que los ojos del Señor miran sobre los habitantes de la tierra. Y no solo mira de donde Él está, que está en todos lados, por cierto, sino mira aún más allá, a un lugar donde ninguno de nosotros puede ver, que es el corazón, que es la intención, el alma, donde se generan los pensamientos. Él es el único que puede entrar a ese lugar. Por eso es que la Biblia misma dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta dividir, partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De ahí la importancia de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, pero de vivirla. ¿Sí? He hecho lo malo delante de tus ojos, reconociendo que había hecho algo terrible, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense el versículo 8: hazme oír gozo y alegría. ¿Qué significa esta frase? Que había perdido el gozo, que había perdido la alegría. Un cristiano
por naturaleza cristiana o por la nueva naturaleza, es un cristiano que experimenta el verdadero gozo, la verdadera alegría, algo genuino. Jesús habló de su gozo, para que mi gozo esté en vosotros. O sea, el gozo del Señor. Mi primer mensaje que yo di en la congregación donde nací, todavía me acuerdo, y hablé sobre el gozo del Señor. Y por ahí tengo las hojas ya todas amarillas, porque escribí en ese tiempo mis mensajes. El gozo del Señor. Y el gozo del Señor es algo tan maravilloso. ¿A poco no se gozaron hace un rato con la alabanza? Por las grandezas de Dios, la maravilla de Dios, y nos alegramos y nos gozamos. Pero hay quienes en medio de ese gozo y alegría no pueden hacerlo porque lo han perdido, porque el pecado los tiene secos y hundidos. Y mientras no reconozcas que pecaste contra Dios, contra tu esposa o tu esposo o qué sé yo, y confieses tu pecado y digas: Señor, yo lo he hecho lo malo, tú vas a seguir igual. Puedes ir al psiquiatra, recéteme, y te puede recetar todos los antidepresivos del mundo y vas a seguir igual, porque en algunos es físico el problema, en otros es espiritual. Hay que entender esto, cristianos. En otros es espiritual, que serían la mayoría de los cristianos. ¿Se fijan cómo los que se deprimieron en la Biblia encontraron su paz, su solaz, cuando entraron nuevamente en la voluntad de Dios? Lo mismo sucede con nosotros. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué oración? ¿Qué salmo? En el versículo 10 le dice al Señor: crea en mí, Dios, crea en mí, oh Dios, dice la Reina Valera, un corazón limpio. ¿Se acuerdan que Jesús habló: bienaventurados los limpios de corazón? ¿Qué es un limpio de corazón? Bueno, yo di una enseñanza hace algún tiempo sobre el corazón limpio, pero lo sintetizo. El corazón limpio no es el que nunca falla, sino el que cuando falla inmediatamente corre a Dios, busca su perdón en el Señor, que la sangre de Jesús lo limpie, que sus intenciones que tiene cuando hace lo que hace son limpias, no son con motivos negativos o malos de maldad. Hay gente que dice: yo voy a ayudar a esta gente, pero después le voy a sacar. Ese es un motivo malo, y Dios lo ve y Él discierne perfectamente la intención pecaminosa del corazón. Por eso le dice: Señor, crea en mí. Eres el único que puede crear en nosotros un corazón limpio. Y luego dice: y renueva un espíritu recto, correcto dentro de mí. No me eches delante de ti. O sea, él sentía que Dios lo había echado, pero él fue el que se salió de su presencia. Y a veces los cristianos decimos cosas parecidas: no me eches de delante de ti. No, pues es que yo somos los que con nuestras acciones nos apartamos de Dios. Y luego le dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Se sentía tan seco que llegó a pensar que el Espíritu se le había salido, el Espíritu Santo. Porque acuérdense que los reyes, los sacerdotes y los profetas en el Antiguo Testamento eran los únicos en quienes el Espíritu Santo reposaba. No sobre toda la gente, pero en el Nuevo Testamento hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese no se va y entra, no se va. No, pero lo podemos entristecer. Por eso Pablo dijo en una de sus cartas: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo entristecemos? El contexto habla de envidia, celos, pleitos, malas intenciones del corazón, etcétera, etcétera. Dice en el versículo 12:
Devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. No sé cuántos de ustedes han experimentado en alguna medida la pérdida del gozo. Yo creo que todos, en algún momento. No sé, no lo sé. Hay gente que por naturaleza es muy alegre, pero tienen sus tiempos. Hay otros que cuando vienen a Cristo era gente triste, pero encontraron el gozo del Señor. Al encontrar a Jesús, lo encontraron a Él y su gozo, que se puede perder cuando el pecado nos atrapa. Por eso dice: devuélveme. Él es el único que te puede devolver el gozo de la salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces, vean cómo concluye: enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. No hay milagro más maravilloso que un pecador se convierta a Dios. Pero ¿quién tiene que empezar? Tú mismo. Y luego en el 14 entra en materia, porque había mandado matar al esposo de la mujer con la que él tuvo relación ilícita, y dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Y en el versículo 17 termina diciendo: al corazón contrito, o sea, con convicción de pecado, y que se humilla, no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, sabiendo Jesús que nuestra humanidad, nuestra humana naturaleza, en algunos momentos nos puede arrastrar hacia los pecados que fueron borrados y perdonados cuando nos convertimos a Cristo, y nos dejó provisión. Nos dejó provisión para que cuando Satanás nos tienta y nos descuidamos, caemos, o de manera pues ligera cometemos pecados, Jesús conoce esa debilidad nuestra. Y el Espíritu Santo le mostró al apóstol Juan los siguientes versículos que él escribió. Primera de Juan 1:8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, otra versión dice: si decimos que nunca pecamos, bueno, pues ¿quién puede decir eso? Que nunca, que ya dejó de pecar. Pues no es verdad, porque pecamos de palabra, de acción, de omisión, de muchas maneras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Hay una versión que dice: pero si confesamos nuestros pecados. ¿Qué hizo David? Confesó sus pecados. Se tardó. Hay que procurar no tardarnos tanto, porque te puedes secar, puedes entrar a un pozo profundo de depresión, porque la culpabilidad, la condenación te va a abrumar. Por eso dice: si confesamos nuestros pecados, obviamente a Él, dice, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda clase de maldad que se anida en el corazón. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, o que nunca, que nosotros ya somos perfectos, le hacemos a Él mentiroso, porque Él está diciendo que todos pecamos, pero que cuando pequemos no nos tardemos un año, porque nos secamos, nos deprimimos, nos envejecemos. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y su palabra dice que pecamos
Santiago dice, sin duda que todos cometemos muchas faltas. Entonces, si nosotros nos mantenemos, así como mantienes tu auto en buenas condiciones para que funcione bien, así tu alma, tu espíritu, dale mantenimiento, yo diría diario, de tu conciencia, de tus acciones. Es más, casi inmediatamente de alguna acción que hacemos, que sabemos que estamos fallándole a Dios y pecando, casi inmediato, Señor, perdóname, ayúdame, dame tu gracia, sosténme, límpiame. No quise hacerlo, porque Dios conoce la intención. Hay veces que nuestras emociones nos arrastran y hablamos de más. ¿Les ha pasado alguna vez? Y al rato, ay, ¿por qué dije esto? Pero el Señor ve la intención. Entonces tú clamas, el cristiano clama, Señor, tú sabes, tú me conoces, tú sabes que no era mi intención, pero se lo estás confesando. ¿Y qué sucede si confesamos nuestros pecados? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. El perdón de nuestros pecados, no solo los que cometimos, sino los que cotidianamente cometemos, pero que estamos conscientes y los confesamos, eso nos ayuda, hermanos, a estar frescos. Ahora sí que como una lechuga. Así brillantes, frondosos, todo lo contrario a la sequedad y al envejecimiento, que se puede entender como depresión en algunos cristianos por haber pecado y no confesado ese pecado. Ahora fíjate, volviendo al Salmo 32, David termina diciendo lo siguiente, Salmo 32, versículo 1, o comienza este salmo diciendo, bienaventurado, que aunque es 32 y 51, pero es del mismo episodio que él vivió. Nada más que no están cronológicos, ¿sí? Los salmos, pero fíjate lo que dice aquí David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz, dichoso, eso significa lleno del gozo de Dios, de la alegría de Dios, el hombre a quien Dios, el Señor Jehová, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, tu ser interior, no hay engaño. Feliz, está frondoso, está brillante, con la presencia de Dios en su vida. Las esposas tienen algo que Dios puso en ellas, en la mujer en general, y ellas saben cuando el marido les miente, ¿sí o no, señoras? Ya ven, varones, hay que, engañarlas está en chino. Fíjense, si es difícil engañar a la esposa cuando le mientes, le dices otra cosa, ¿tú crees que vamos a poder engañar a Dios? ¿O esconder algo? No. Ahora, todo esto es con el propósito de no caer en el pozo de la desesperación como consecuencia de pecados cometidos y no confesados, porque se puede tornar muy grave la situación de depresión, muy grave, que puede terminar muy mal. Sin embargo, aquí dice, bienaventurado aquel cuyo pecado, transgresión ha sido perdonada. Y vuelvo a repetir, muchos profesionales de la medicina cristianos que se dedican al estudio de las emociones del ser humano, entiéndanse, los psicólogos, los psiquiatras de la conducta humana, los cristianos, porque hay un buen número de profesionales cristianos de estas disciplinas, y dicen, la mejor terapia, yo lo he descubierto, me decía una hermana psicóloga, que yo he descubierto y que utilizo en mis sesiones, es el perdón de los pecados. Yo le comparto a la gente que se sienta ahí en el diván, decía otro psiquiatra, es la mejor terapia, saber que
eso grave que cometiste, Dios lo perdona. Y a eso se refiere cuando dice la Biblia o los hombres de Dios: el Señor me levantó. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Y la idea de libertad es totalmente contrario a la esclavitud. Y somos libres para levantar las manos, somos libres para gozarnos en el Señor, somos libres para vivir. Y en ese caminar cristiano nos podemos ensuciar, como aquella muchacha que era hija de un hombre que trabajaba en una mina de carbón, y le dijo: oye papá, un día quisiera ir a conocer ahí donde trabajas. No, mi hija, le dice, es que es un lugar sucio. No, pero yo quiero conocerlo, papá, y ver cómo trabajas o qué es lo que haces. Y el papá dijo: bueno, está bien. Y llegó a donde trabajaba este hombre, en una mina de carbón, y venía con un vestido claro, bonito, y le dice: no, mi hija, no, yo quiero entrar. No, mi hija, te vas a ensuciar. Y él le dice: no, pero no me cuido, de no acercarme así, nada más camino. Hija, y ella insistió: bueno, está bien. Y entraron, ahí le enseñó, le puso su lámpara para que mirara y todo. Y cuando salieron, ¿cómo cree que estaba su vestido? No era su intención ensuciarse, estaba consciente, pero sí salió con algunas manchas de carbón. Así somos en este mundo. Nuestra intención no es vivir ofendiendo a Dios, ¿verdad que no? No es vivir agrediendo al prójimo, y mucho menos hacerle daño. Pero estamos en un mundo que es como la mina de carbón, que aunque no queremos, nos ensuciamos. Por eso tenemos que tener, acuérdense que la Biblia habla mucho de vestiduras blancas, que tiene que ver con la pureza. Es algo metafórico para hablar de que solo Dios puede limpiar eso sucio. Otro ejemplo de cómo el pecado puede hundirte en una profunda tristeza es el caso de Pedro cuando negó a Jesús. Vamos a leer Lucas 22 en el versículo 54, en la versión en lenguaje actual. Voy a leerlo. Lucas 22, 54 dice así: los que arrestaron a Jesús lo vieron. Bueno, retomo: los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro lo siguió desde lejos. Ahí, en medio del patio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente dijo: este también andaba con Jesús, este es uno de ellos. Versículo 57, Pedro lo negó. Dice: mujer, yo ni siquiera lo conozco. Fíjate, tremendo, ¿no? El temor lo hizo, lo aprisionó y lo hizo llevar lo condujo a negar a Jesús. ¿Ven la fragilidad del ser humano? Así somos de frágiles. Ese no es el problema, porque pues nuestra humanidad nos arrastra muchas veces. El problema está cómo reaccionamos después de haberlo hecho. Sigamos leyendo. En el versículo 58, al poco rato, un hombre lo vio a Pedro y dijo: tú también eres uno de los seguidores de Jesús. Pedro contestó: no, hombre, no lo soy. Versículo 59, como una hora después, otro hombre insistió y dijo: estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. En la Reina Valera dice:
pues tu misma manera de hablar te delata. O sea, hablaba con el acento galileo y tú andabas con el Galileo. Y luego dice en el versículo 60, Pedro contestó: hombre, dice, ni siquiera sé de qué me hablas. Dice, no había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho? En ese momento, quiero que pongan mucha atención a esta parte del pasaje. En ese momento, cuando él niega 3 veces a Jesús, en ese momento Jesús se volvió. Acuérdense que lo apresaron a Jesús y Pedro iba siguiéndolo de lejos. Tú eres uno de ellos. No sé de lo que me hablas, etcétera. Entonces dice que en ese momento, cuando cantó el gallo, Jesús se volvió. Vean esta escena, imaginen un poco, se vale. Jesús se volvió y miró a Pedro. Se le quedó mirando. ¿Cómo creen que era su mirada? ¿Creen que era de condenación, de enojo, así? Te voy a mandar al infierno. ¿Cómo creen que era la mirada de Jesús? Sin duda que era una mirada de comprensión, de misericordia, de piedad en la debilidad de este hombre. Es la misma mirada hacia ti. Es la misma, es el mismo Jesús. Él no ha cambiado. Dice que miró a Pedro. Tal fue la mirada de Jesús, llena de compasión, de amor, de paciencia, que miren la reacción de Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Ahora, noten lo que dice el versículo 62. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. ¿Ven cómo el pecado le produjo una profunda tristeza? Sin embargo, él percibió la mirada de Jesús, que les repito, es la misma mirada la que vio a Pedro cuando lo negó, cuando pecó. Es la misma que te mira a ti. Son los mismos ojos de Jesús, llenos de compasión. Y tanto percibió Pedro el amor de Dios, que se puso a llorar de tristeza por haberle fallado. Sin duda que ese llanto estaba lleno de clamor por perdón, pero lo reconoció. No dijo, no, pues es que el gallo cantó porque quiso. Pero no puso ningún pretexto. Sin embargo, sí se entristeció. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Ahora, el asunto es este: David duró 1 año en confesar su pecado. Aquí parece que fue casi inmediato, porque ese llanto era de verdadero y genuino arrepentimiento. Y no puede haber arrepentimiento si no hay confesión. Tiene que haber confesión y perdón para que el gozo de Dios vuelva. De ahí se levantó un hombre totalmente transformado, que se volvió un hombre que le hacía honor al nombre que Jesús le había puesto. Acuérdense, le dijo: tú serás llamado Pedro, que significa roca pequeña. Y una roca, una piedra, habla de firmeza. Tú dejas una piedra así en el suelo y vuelve 50 años después y ahí sigue. O sea, habla de firmeza, de solidez, de alguien que era muy voluble, muy emocional, muy confiado en sí mismo, pero a través de esas experiencias el Señor fue formándolo y haciéndolo un hombre firme y sólido. Pero el pecado le produjo mucha tristeza. ¿Qué es lo que nos produce a nosotros? Por eso tenemos que dar mantenimiento continuo para poder seguir adelante y que no se seque nuestra alma
nuestro espíritu y envejezcamos. Espiritualmente estoy hablando, aunque también en lo natural sucede, ¿no? Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿a poco no? Porque pues nos da luz, nos da esperanza, nos alienta, nos anima. Pero ahora voy a tocar un punto que es complejo, es controversial. Y es el tema del suicidio. Miren, la Biblia registra por lo menos 6 casos de hombres, de 6 personas que se quitaron la vida por distintas razones. Voy a mencionar brevemente estos 6 casos que yo encuentro en la Biblia. El primero es, y de hecho es el primer suicidio que la Biblia menciona que sucedió, y era un hombre llamado Abimelec. Según el libro de los Jueces, este hombre, Abimelec, era un hombre malo, era un hombre sanguinario, era un asesino que no le importaba pisotear a todo mundo. Y al ser un hombre sanguinario, le quitaba la vida al que él quería. Era un asesino. Un día, en una batalla contra sus enemigos, una mujer, así dice el libro de los Jueces, agarró una piedra y se la lanzó con tal puntería que le pegó en el cráneo y se lo fracturó. Y ¡puam!, cayó. Vamos a leer Jueces 9:54 lo que sucedió. Rápidamente llamó a Abimelec a su ayudante de armas y le dijo: saca tu espada y mátame. O sea, después de haber recibido la pedrada, ¿no? Y él caer semi-inconsciente. Miren su reacción. Llamó a Abimelec a su ayudante de armas y le dijo: saca tu espada y mátame. Ahora, vean lo que dice a continuación: no quiero que se diga que una mujer me mató. Orgulloso el hombre, ¿no? Ay, no, qué vergüenza para mí decir que en una batalla una mujer me descontó. Ay, no, qué pena, no, prefiero morirme. ¿Sabes qué? Saca la espada y mátame, le dice. Fíjate la razón por la cual se suicidó. Nomás para que no digan. Y hay mucha gente que quizás no está así en una situación común, pero dicen: ay, no, es que ya no aguanto. Me dicen esto, y para que ya no digan: adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. No, hermanos. Entonces su ayudante, dice, le clavó la espada y Abimelec murió. Tenemos el caso del rey Saúl, el que persiguió a David para matarlo por celos. Pero un día, al correr de los años, hubo una batalla contra los filisteos. Sus 3 hijos, a los cuales amaba, entre ellos Jonatán, era el más distinguido de sus hijos, murieron en la batalla. Él fue herido en la misma batalla. Y miren lo que sucedió, miren cómo terminó. Dice 1 Samuel 31:4, la versión en lenguaje actual dice: entonces Saúl le dijo a su escudero, él estaba herido: saca tu espada y mátame, le dice. Fíjate qué decisiones, tan precipitadas. Saca tu espada y mátame. Hazlo antes de que vengan esos extranjeros idólatras. De lo contrario se burlarán de mí. Fíjate, prefirió quitarse la vida para evitar que se burlaran de él. ¿Te das cuenta de lo irracional de la motivación? Dice: porque se van a burlar de mí y me rematarán, y no les voy a dar ese gusto. Entonces tomó una decisión. Le dice a su escudero: mátame. Pero mire la reacción del escudero. Pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matarlo. Se quedó ahí todo engarrotado.
Ahora, ¿qué hizo Saúl? Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Qué cuadro tan más deprimente. ¿A poco no? Un hombre que decía que creía en Dios, igual que el Abimelec, pero en realidad Dios estaba muy lejos de él. En su mente, en sus acciones, nomás decía creer, y tomó su vida en sus propias manos. Y el cuadro es muy grotesco. Apoyó la empuñadura de la espada en el suelo y se tiró sobre la espada, traspasó y ahí murió. Se quitó la vida. Bueno, un tercer suicida es precisamente el escudero de Saúl, que siguió el ejemplo de su rey. Ahí está la importancia de ser buen ejemplo para tus hijos, para tus alumnos si eres maestro, qué sé yo. Miren lo que sucedió, 1 Samuel 31:5. Al ver muerto a Saúl, también el escudero se echó sobre su espada y se mató. Tomó su vida en sus propias manos. Terribles ha de haber sido esa escena. Un cuarto suicida que se ve en la Biblia es Aitofel. ¿Quién era este hombre? Era un hombre que estaba muy cerca del rey David, que merodeaba allí con los soldados, y un día Absalón, hijo de David, se rebeló contra su padre David y quiso darle un golpe de estado y derrocarlo para él sentarse en el trono del rey y ser el rey y traicionar a su padre. Bueno, este tal Aitofel participó en esa rebelión con Absalón, o sea, lo apoyó. Quiero que vayan notando que todos estos suicidas eran eran sanguinarios, asesinos, traicioneros. Decían amén a muchas cosas, pero en realidad no se arrepentían de sus acciones. Un día, después de haber apoyado a Absalón, porque lo aconsejó, un día resulta que este tal Aitofel le da unos consejos a Absalón, que ya lo habían proclamado rey en su rebelión, y le da unos consejos, pero Absalón dice: no se me hacen buenos consejos. Se sintió tan menospreciado. Ay, nadie me quiere. Se deprimió de tal manera porque Absalón había desechado sus consejos, que su autoestima, como dicen algunos, bajó tanto, se sintió tan no tomado en cuenta y se deprimió al grado de ver, que veamos lo que hizo. Segunda de Samuel 17:23, en la versión Palabra de Dios para Todos. Al ver a Aitofel que los israelitas no habían seguido su consejo, ensilló un asno, fíjense lo que hizo, y se fue a su pueblo natal, a Techaluta. Después de dejar en orden sus asuntos familiares, quiero que noten la premeditación de la acción, Después de dejar en orden sus asuntos familiares, se ahorcó y murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Se enojó, se deprimió. ¿Para qué es la vida? Nadie me hace caso, nadie me toma en cuenta. Bueno, al menos arregló las cosas ahí, el testamento, qué sé yo, pero esto habla de toda premeditación. Lo planeó. O sea, no estaba enfermo de alguna situación química del cerebro, tampoco Saúl, tampoco el escudero. Y fue y se ahorcó.
Tenemos el quinto caso, que es Zimri. ¿Quién era Zimri? Era un comandante del ejército de Israel. Este hombre asesinó al rey Ela para ponerse a él como rey, o sea, traicionero, ambicioso, codicioso de poder. Pero hubo un momento en sus acciones que tuvo que se vio acorralado, pues ahora sí que por los soldados del rey que había matado, y se vio acorralado sin salida, y no estuvo dispuesto a que la ley que prevalecía en Israel en ese momento fuera aplicada sobre él, y terminó quitándose la vida. Pero miren lo que hizo este tal Zimri. Primera de Reyes 16-18. Al ver Zimri tomada la ciudad y ya se vio cercado, sin opción, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo adentro, o sea, dentro de la casa. Así murió. ¿Cómo murió? Quemado. Qué muerte tan espantosa. Pero fíjense al grado que llegan estas personas, o muchas personas, o algunas personas, de quitarse la vida de diversas formas, desde algo rápido hasta algo tan doloroso como morir quemado. O sea, se encierra, sella todas las puertas y prende fuego y él adentro. Híjole, yo no quiero imaginar siquiera los gritos de dolor. Pero él mismo se quitó la vida y dice que así murió. Ahora fíjate lo que la Biblia subraya: por los pecados que había cometido. Quiero que cristianos que pongan mucha atención. No confesaba sus pecados, y era de Israel, era el pueblo elegido, y se acostumbró tanto a no confesarlos, a envolverse, que cuando se vio una situación en que ya no tuvo opción, tomó como salida lo que muchos llaman la puerta falsa. Creen que al terminar con su vida se les acabaron los sufrimientos. Nada más equivocado que eso. Porque el tormento eterno, imagínense, eterno, será algo terrible. Así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam y en el pecado que éste cometió al hacer pecar a Israel. Terminó con su vida. Y por último, Judas. Bueno, Judas es el personaje bíblico más famoso. A lo mejor ustedes es la primera vez que oían algunos de los nombres que yo mencioné, que se habían quitado la vida, pero el más famoso suicida en la Biblia es Judas. Todos sabemos que después de haber traicionado a Jesús, él quiso arreglar la situación devolviendo el dinero que le habían dado por entregarlo. Pero cuando él hizo esta acción, aquellos sacerdotes, aquellos líderes de Israel le dijeron: no queremos nada, quédate con él, tú ahí ya tienes lo que quisiste. Entonces él, consumido por la culpa semejante a la de Pedro, o sea, su conciencia, pero a diferencia de Pedro, ¿qué hizo Judas? Se quitó la vida. Cristianos, escuchen bien. Una persona que dice tener fe en Jesús y que acciona como estos hombres puede terminar mal, tomando su propia vida. Que Dios nos libre. De ahí la importancia de estar con un buen mantenimiento espiritual, para que no se vaya acumulando.
El día de hoy el suicidio es como una plaga. Es algo terrible, hermanos. Y muchos creen que terminan sus sufrimientos quitándose la vida. Nada más alejado de la verdad. Lo que sigue es la condenación eterna. Pero veamos lo que hizo, cómo sucedió esto. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que lo había entregado, después de que vio cómo lo estaban golpeando y todo, y algo pasó en su ser interior, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Aquí parece como que se arrepintió como Pedro, pero la gran diferencia es que Judas no permitió que el Señor lo perdonara y lo limpiara, y él se hizo justicia, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Pero como Jesús murió en nuestros pecados, por nuestros pecados en nuestro lugar, cuando nosotros creemos en Él, se hace viva y aplicable la acción de Jesús de morir en el lugar que nosotros merecíamos morir, cosa que Pedro permitió y siguió la línea espiritual del perdón, de recibirlo y de seguir adelante. Y Judas no. Dice aquí que se arrepintió, pero su arrepentimiento no lo llevó a creer que ese Jesús que miró a Pedro también lo miraba a él. Y en su profunda confusión, y por qué no se entiende, desconcierto y depresión, tomó su vida en sus manos. Versículo 5: entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Miren, escuchen bien. En todos estos casos que yo acabo de mencionar, necesitamos notar que todos estos hombres, algunos eran sanguinarios, fueron traicioneros, ambiciosos, asesinos, codiciosos, perversos, pecadores empedernidos y sin temor de Dios. Esto es importante subrayarlo, muy importante. ¿Por qué, pastor? Le voy a decir por qué. Porque últimamente ha surgido una enseñanza muy peligrosa dentro de las filas del cristianismo. ¿Cuál es esa enseñanza que es sumamente peligrosa? Es la siguiente. Hace algunos años atrás, 5 o 6 años atrás, en una conferencia donde había varios miles de asistentes cristianos, en una conferencia cristiana, hubo una mesa redonda donde a un pastor muy reconocido, muy respetado, le hicieron una pregunta en la mesa redonda. Y la pregunta era la siguiente: pastor, ¿qué pasa con un cristiano que se suicida? Le preguntaron. El pastor respondió sin miramiento alguno, respondió lo siguiente: se va al cielo. Dice gente que estuvo allí presencial, así como ustedes están presenciales aquí. Había muchos pastores, se levantaron en señal de desaprobación de esa afirmación y se salieron de la conferencia. Bueno, ese episodio que sucedió hace 5 o 6 años atrás ha catapultado una serie de suicidios entre cristianos, porque lo dijo un respetado pastor. ¿Qué sucede con un cristiano que se suicida? Se va al cielo, porque la salvación es segura, dijo. Es muy importante resaltar, pónganme atención, que absolutamente ninguno de los hombres de Dios que se deprimieron, que registra la Biblia, y que a pesar de que desearon la muerte, algunos le pidieron a Dios que les quitara la vida, y sin embargo ninguno de ellos jamás
ni siquiera intentaron quitarse la vida por su propia mano. Ninguno de ellos, ni Job, que vivió una tragedia espantosa, ni siquiera le pasó por acá quitarse la vida por su propia mano. Tampoco a Moisés, que se deprimió por el pueblo que era duro de servir, ni Elías tampoco. Ninguno, me voy a colgar ahorita, como lo hizo Judas, como lo hizo, echarse sobre su espada, como lo hizo Saúl, el escudero, o Zimri, que se prendió fuego. Ninguno de ellos le pasó por acá en su mente. Ni a Jonás, David menos, a Pedro tampoco. ¿Se acuerdan de Emán del de hace 8 días? Que estaba en una profunda depresión. Tampoco le pasó por su mente, y mucho menos al apóstol Pablo. Ninguno de estos hombres atentaron contra su vida. Esa es una enseñanza muy extrema, muy distorsionada, que créanmelo, hermanos, no tengo tiempo para hablar un poco más sobre el punto, pero de esa fecha al día de hoy hay un registro de cristianos que se han suicidado alrededor del mundo creyendo lo que este hermano dijo. Por el amor de Dios, cristianos. Es más, ha llegado el grado de pastores, desde darse un balazo, ahorcarse, tomar veneno, en casos recientes, y se han suicidado. Esto sí es verdaderamente trágico. Ahora, aquí hay una pregunta, o surge una pregunta que es válida. ¿Qué con un cristiano que está afectado por un problema físico? Su cerebro no funciona bien y entra en lo que la medicina dice que lo denomina como esquizofrenia, o una persona bipolar. O sea, alguien que está enfermo, que en algún momento no está en sus 5 sentidos, y al no estar en sus 5 sentidos toma una decisión muy precipitada que no pensó, pero en la desesperación no está pensando con objetividad, como Job o Elías o todos los nombrados, que a pesar del sufrimiento y profunda depresión que tenían, estaban en sus 5 sentidos. Pero ¿qué con alguien que eventualmente no esté bien físicamente? Miren, ¿cuál es la respuesta? Les voy a dar la respuesta que creo es la más conducente. Como no soy Dios, yo no me puedo meter en ese terreno de cuando alguien que está mal toma una decisión así, que son los menos, porque la mayoría de los que toman su vida, ahí están los 6 en la Biblia, y ninguno de los posteriormente mencionados, a pesar de sus momentos terribles, ninguno pensó ni en ahorcarse, ni en cortarse las venas, ni en tomar veneno, ni nada. Lo que sí puedo decir es que un verdadero cristiano puede caer en depresión, en una depresión aún profunda. Lo que sí puedo decirles es que un verdadero cristiano, un verdadero creyente, podrá sentirse tan deprimido que puede desear la muerte, como Elías, o como Jonás, o como Moisés, y aún decirle al Señor: Señor, ya llévame, ya siento, ya, pero jamás intentará quitarse la vida. Espero me esté explicando, hermanos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es una enseñanza totalmente extremosa y distorsionada, que no vamos a creer, y la rechazamos con todo el ímpetu espiritual que podamos tener. No hay salida para el cristiano. ¿Te imaginas? Bueno, sé de un caso de un joven que tenía
problemas y estaba deprimido y todo. Y el pastor le dice: oye, y si yo algún día decidiera quitarme la vida, ¿a dónde me voy? ¿Crees en el Señor? Sí, el que cree en el Señor es salvo. Te la quitas y te vas con Él. Por el amor de Dios. Qué falta de sabiduría de un pastor decirle a alguien así. Cuando hay infinidad de escrituras que nos ayudan a salir de ese estado en el que podemos en algún momento caer. Pero hermanos, jamás quitarse la vida. ¿Por qué? Porque mira lo que dijo el apóstol Juan, 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 15. Todo aquel que odia a su hermano, ¿qué es? Es homicida. O sea, alguien, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo que el que llama a su hermano necio y lo ofende así profundamente y en su corazón lo quiere desaparecer, no llega al acto físico, pero sí en la intención del corazón? Y Jesús dijo: todo el que hace eso está expuesto al infierno de fuego. ¿Sí o no dijo eso? En Mateo capítulo 5. Un suicida entra en este campo de un homicida porque quita la vida, su propia vida. Y miren lo que dice ahí: todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, yo sé que hay objeciones a esto de algunos, ¿no?, que aseguran que sí, el cristiano pues da un tiro y ya se va con el Señor, y ponen objeción. Yo entiendo eso, que sacan sus teorías y sus pretextos. Pero yo les voy a decir algo: yo prefiero equivocarme en decirles que se van al infierno si se quitan la vida, a decirles te vas al cielo. Prefiero 1000 veces equivocarme. ¿Me explico? Y decir, si te tomas tu vida por ti mismo, te vas a ir al infierno. Prefiero equivocarme 1000 veces a decir que te vas al cielo. Porque si así fuera, pues qué bueno. Y si no, ¿qué tal? Pero ninguno de ustedes es un Saúl ni un Ahitofel. Esa es mi oración, para que no terminen como esos. Porque si terminan como esos, y hablando de terminación, con esto termino. Mire, Pablo tenía suficientes razones para terminar con su vida. No ha habido un hombre después de Job y otros más ahí que vivieron tales experiencias tan dolorosas que podían llevar a otro a pensar, o aún no solo pensar, sino al hecho de quitarse la vida, por tomar su propia vida. Sin embargo, a pesar de que Pablo tenía suficientes razones para terminar con su vida e irse al cielo, sin embargo no lo hizo, ni mucho menos avaló, y ni siquiera insinuó la opción del suicidio, y muchísimo menos de que un cristiano suicida se va al cielo. Jamás, no hay una insinuación en la Biblia. Y que lo diga quien lo diga, porque ahí entramos en el campo otra vez de la debilidad humana. Nos podemos equivocar, aunque hay unas equivocaciones más graves que otras. Tan grave es quitarse la vida por propia mano como decir que un cristiano, ya, órale, adelántate y ya vete. Segunda de Corintios 4:7 dice así. Está hablando Pablo aquí, y miren lo que dice: cuando Dios nos dio la buena noticia, o sea, el evangelio,
puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro, el cual es el ser humano, en este caso era él. Así, cuando anunciamos la buena noticia, o sea, el evangelio, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Ni un asomo, ni una insinuación. Nosotros, hay un canto que derribados pero no destruidos. Que estamos atribulados, mas no angustiados. Es este mismo pasaje, pero esta es otra versión. O sea, estamos atribulados, pero mas no angustiados al grado de quitarnos la vida. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, refiriéndose a que sus hijos se habían muerto. Dios es el que da la vida, es el único que puede tomar tu vida. ¿Notan entonces la importancia de estar al día con el Señor? Porque si el pecado nos engaña, nos atrapa y te puede hundir en depresión, te puedes quedar allí como Aitofel, como Simri, y tomar la decisión, la peor decisión de tu vida. No, hermanos, mantengámonos con la fe. Que aunque estés en una profunda tristeza, mira, un día todo esto acabará. Y cuando estemos con el Señor ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Aguanta. Llora todo lo que quieras, pero abrázate del Señor. Y si quieres, grita el Salmo 23 a pulmón abierto. Pero refúgiate en los brazos del Señor, como lo hizo Pablo, como a fin de cuentas lo hizo Job, como a fin de cuentas lo hizo Elías y el mismo Jonás y los hombres que no apostataron de la fe. Porque para mí uno que se dice cristiano y toma su vida en sus manos y se la quita, es un apóstata. Porque ya dudó que Dios lo podía sacar de ahí. No tuvo la confianza y la fe, menospreció la palabra de Dios. Dijo: nada ni nadie me puede salvar. Así es que ahí nos vemos. Esa mirada de Jesús a Pedro es la misma que te mira hoy. Recibe el perdón de tus pecados. Recibe la terapia del psicólogo de psicólogos, del psiquiatra de psiquiatras. Porque el problema fundamental del desequilibrio en los seres humanos, ¿qué es? El pecado. Porque ustedes mismos lo han experimentado cuando recibieron a Cristo. Muchas cosas cambiaron. Los campos alrededor empezaron a reverdecer, ¿se acuerdan? El gozo, una alegría inexplicable, una paz que no podías expresarla ni explicarla a los demás. Tú ya viviste, ya sabes lo que es. Pero el pecado quizás te volvió a atrapar y ahí lo has mantenido. Y es que estoy deprimido. ¿Y por qué no me llega el gozo? Ya sabes por qué, si es tu caso. Amén, hermanos. Reciban la palabra de Dios y que Dios los guarde y nos guarde a todos en el hueco de su mano. Él es poderoso para sacarnos del foso de los leones, del horno de fuego, y mandará a sus ángeles que nos guarden
en todos sus caminos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Póngase de pie. Ahora, en señal de rendición, levanta sus manos al Señor. Dígale: Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi caminar, mi andar y mi reposo. Aún mis pensamientos los entiendes desde lejos. Tú conoces las intenciones de mi corazón y sin lugar a dudas que he pecado, he fallado. Pero hoy confesamos, Señor, nos arrepentimos y confesamos, y que la justicia de Dios, el castigo de nuestra paz que fue sobre Jesús, venga sobre nosotros. El resultado de la muerte de Cristo en la cruz es nuestra paz. Por su llaga fuimos curados. No solo se refiere a enfermedad física, sino espirituales. Y ese es el mayor problema, es espiritual nuestro problema. Señor, límpianos más y más de nuestra maldad. Ayúdame, Señor, a no decir ya